Dicen que era una simple monja, callada, obediente y dedicada a la oración. Nadie imaginaba que dentro de ella se escondía un grito ahogado, un dolor que el pueblo ignoró, hasta que un hombre con bigote, pólvora en el alma y una mirada de justicia irrumpió en la historia. El coronel Ramiro Vargas, dueño del miedo en San Jacinto, creyó que podía usar su poder para humillarla y quedar impune. Lo que nunca sospechó es que ese acto sembraría la semilla de una rebelión que cambiaría al pueblo entero. Esto no es un relato cualquiera, sino un secreto enterrado en la tierra ardiente del México revolucionario. Y antes de seguir, recuerda algo: cada rincón del país guardaba historias que nadie se atrevía a contar, porque nombrarlas era invocar la desgracia. El sol caía a plomo sobre San Jacinto. No había brisa ni sombra. La gente sobrevivía bajo un calor insoportable, y las moscas rondaban en el mercado, igual que los rumores que nunca se decían en voz alta. El pueblo entero vivía bajo la ley del coronel Vargas, un hombre de botas relucientes, voz autoritaria y mirada podrida. Tenía tierras, caballos, armas y, peor aún, la certeza de que nadie lo enfrentaría. Ese día, Magdalena, una joven monja que había tomado votos a los 17 años, caminaba hacia el pozo con un balde en las manos. No llevaba solo agua en mente, cargaba en silencio el peso de ser mujer en un pueblo donde callar era la única defensa. Escuchó un galope y reconoció el sonido. Cada vez que resonaba en San Jacinto, alguien desaparecía. Un jornalero, una vaca, una muchacha. Ese día le tocó a ella. El coronel descendió del caballo, no dijo palabra. Su orden fue clara con solo una mirada. Nadie en el pueblo tenía derecho a negarse. Magdalena fue llevada a un granero. Afuera reinaba el silencio, adentro la amenaza. El portón se cerró, y lo único que se escuchó fue un grito breve, desgarrador. Nadie se acercó. El padre Justino bajó la mirada desde la sacristía. Las monjas fingieron no oír. El pueblo siguió moliendo maíz, vendiendo en el mercado y enterrando su vergüenza. Cuando Magdalena salió, no lloraba ni hablaba. Caminaba como si pisara sobre cristales. Se lavó con agua fría, se arrodilló ante la cruz y no pronunció palabra. Esa noche, mientras el coronel celebraba entre vino y carcajadas, algo en ella se quebró para siempre. Cliffhanger. Lo que nadie sospechaba era que esa fractura personal se convertiría en un eco colectivo. En algún rincón del norte, un nombre ya recorría las bocas del pueblo: Pancho Villa. Con el amanecer, Magdalena abrió los ojos sin haber dormido. Su cuerpo ya no conocía la paz. Se lavó el rostro con fuerza, como si quisiera arrancar el recuerdo. El espejo le devolvió la misma cara, pero con unos ojos distintos, apagados, pero llenos de rabia. Se vistió y fue al comedor. Ninguna monja la miró de frente. Nadie preguntó, nadie consoló, porque en San Jacinto el silencio era más fuerte que la compasión. Después de misa, el padre Justino la llamó. Sin tocarla, le dijo: la voluntad del Señor es misteriosa. Hay que perdonar. Magdalena no respondió. En su mente, Dios no estuvo presente aquel día. Volvió a la costura, pero las agujas eran como espinas. Bordaba pañuelos para vender en el mercado. Hilo rojo, como sangre seca en sus dedos. Un día, Estebanita, una niña del orfanato, le preguntó: hermana, ¿por qué ya no canta? Cantar era lo que más amaba, pero su voz había desaparecido, como si también se la hubieran arrebatado. La abrazó en silencio y por primera vez una lágrima bajó, no de tristeza, sino de rabia contenida. Esa noche, frente a la Virgen de Guadalupe, no rezó. Solo pensó: ¿dónde estabas cuando me arrancaron todo? La vela tembló como si el aire hubiera respondido. El pueblo murmuraba. Todos sabían lo ocurrido, pero nadie decía nada. Y lo peor, en vez de compasión, había juicio. La señalaban con miradas, como si su pecado hubiera sido ser mujer. El coronel, a caballo, la observaba con sonrisa de advertencia. Magdalena bajó los ojos, pero no por miedo, sino porque una semilla nueva había germinado en ella. Esa semilla no era resignación, era resistencia. Mini cliffhanger. Magdalena ya no pensaba solo en sí misma. Había niñas que la observaban, ancianas que lloraban, campesinas que callaban. Su silencio ahora se mezclaba con el de ellas. Algo estaba cambiando. Mientras tanto, en el pueblo, un rumor crecía. En las noches, los hombres se reunían en portales a beber mezcal y hablar en voz baja. El nombre se repetía: Villa, Pancho Villa.
Algunos lo llamaban asesino, otros forajido, pero los más viejos sonreían. Sabían que Villa representaba justicia. En la tienda de don Genaro, un anciano que había sido revolucionario, colgó un retrato de Villa, sombrero ancho, bigote espeso, brazos cruzados y mirada dura. El joven que lo ayudaba se burló. ¿Y a quién viene a limpiar ese hombre? El viejo lo calló con la mirada. Magdalena, comprando jabón, escuchó. No dijo nada, pero sintió un movimiento en su interior. No era esperanza, era una chispa. Esa noche, mientras bordaba bajo la luz de la vela, pensó en ese rostro. ¿Villa era real o solo leyenda? Si existía, ¿podría venir a San Jacinto? ¿Podría ver lo que le hicieron? Mini cliffhanger. En la casa grande, el coronel Vargas comenzó a sentir un malestar, un cosquilleo en el alma. No lo sabía aún, pero el poder que lo sostenía estaba a punto de tambalear. El pueblo empezaba a cambiar. Ya no era el mismo silencio sumiso de antes. Los hombres, aunque todavía respetuosos, ya no bajaban tanto la cabeza. Había en ellos un leve destello de desafío, como si la figura de Magdalena, caminando firme por las calles, les recordara que el miedo no es eterno. Y eso era lo que más perturbaba al coronel Ramiro Vargas. Él no quería verla en pie. Quería verla quebrada, derrotada, sin dignidad. Pero cada día que pasaba, ella seguía caminando con la misma calma, sin llanto, sin gritos, sin clamar justicia en público. Ese silencio era lo que más lo atormentaba, porque era un silencio fuerte, no de rendición, sino de resistencia. Una mañana, incapaz de soportar más, ordenó que la llevaran a su despacho. Magdalena entró con las manos juntas al frente. La sala olía a cuero y a pólvora. El coronel estaba sentado detrás del escritorio, afilando un cuchillo con movimientos lentos, casi rituales. En la pared colgaba su sombrero, en el suelo descansaban sus botas impecables. La tensión podía sentirse en el aire. ¿Has dicho algo?, preguntó él sin levantar la vista. Magdalena no respondió. ¿No tienes miedo?, insistió. Ella lo miró a los ojos. Y en ese instante, aunque duró apenas un segundo, Ramiro Vargas sintió un escalofrío. Lo que vio en esa mirada no era dolor, era algo peor para un hombre como él, dignidad. Esa chispa lo descolocó. Sin decir palabra, la dejó marcharse. Pero lo que ocurrió después fue aún más inquietante. Esa misma tarde apareció clavado en la puerta de la iglesia un papel escrito a mano con una frase que resonaría en todo San Jacinto. No todo lo que se calla se olvida, y no todo lo que se hace queda impune. Villa está más cerca de lo que creen. El pueblo se paralizó. Las monjas se persignaron al leerlo. El padre Justino corrió a arrancarlo, temiendo que se desatara el caos. Pero ya era tarde, el nombre había quedado sembrado. Villa, el hombre de los bigotes. El fantasma de la justicia que recorría los campos de México. Aquella noche, Magdalena tuvo un sueño distinto a todos los anteriores. Por primera vez, en su mente sonó una voz que no era la suya, una voz firme, masculina, que hablaba de justicia. Era como si al fin alguien más estuviera dispuesto a decir lo que ella aún no podía pronunciar. Los días siguientes trajeron un cambio en el clima, como si el cielo se sumara al peso de lo que se estaba gestando. De pronto, las nubes llegaron sin aviso. El viento comenzó a silbar y la primera tormenta en meses cubrió San Jacinto de un gris sombrío. El polvo de los caminos se transformó en barro, los niños corrían buscando refugio, las ancianas cerraban ventanas, y hasta las monjas se apresuraban a cubrir el huerto. Pero Magdalena no buscó protección. Cruzó el portón del convento con el rostro descubierto. La lluvia caía como agujas heladas, empapando su hábito que se pegaba a su piel. No retrocedió. Caminó hacia la colina donde se alzaba la vieja cruz de madera, gastada por los años y por las tormentas pasadas. Cada paso era un reclamo silencioso, cada latido un desafío al cielo. Se arrodilló en el barro, con el viento golpeándole el rostro, y en voz baja, pero con la fuerza de quien ya no teme, susurró: si estás ahí, mírame. Si alguna vez miraste a tus hijas, no me dejes sola. No fue un rezo, fue un grito mudo, un reclamo que nacía de la sangre y no de los libros. El trueno estalló sobre su cabeza, como si el mundo entero escuchara. Y entonces lo sintió, una mano cálida y real sobre su hombro. No era una visión, no era un símbolo, era alguien de carne y hueso. Se giró de golpe y lo vio. Un anciano encorvado bajo la lluvia,
con un poncho empapado y un sombrero ancho. Su barba canosa goteaba agua. Sus botas eran viejas, pero firmes. Y en sus ojos brillaba la verdad de quien ya lo había perdido todo. «No es aquí donde debes arrodillarte, hija», dijo con voz rasposa. «Es allá, donde él te lo hizo». Magdalena lo miró confundida. «¿Quién es usted?» «Soy un viejo que ya vio demasiadas injusticias y perdió a demasiadas hijas para quedarse callado. Me llamo Genaro». Era el mismo don Genaro de la tienda, aquel que hablaba de Villa como si lo conociera de cerca. Se sentó junto a ella bajo la lluvia, sin miedo ni prisa. Del interior de su poncho sacó un papel húmedo, arrugado, casi borrado por los años. «Esto me lo escribió él», dijo con respeto. «Pancho Villa. Hace tiempo, cuando luchábamos juntos». Magdalena lo tomó entre sus manos. La tinta estaba corrida, pero aún se leía. «Si una mujer clama justicia y el pueblo calla, búscame, porque yo no olvido, porque el alma de una madre rota vale más que 1000 balas. F. Villa». El corazón de Magdalena dio un vuelco. Esas palabras, aunque escritas años atrás, parecían dirigidas a ella. «¿Usted cree que me escuche?», preguntó con un hilo de voz. Genaro asintió. «Si tú hablas y yo hablo, y otros se atreven, él llegará. Villa no viene cuando lo llaman. Villa llega cuando la verdad lo necesita». Esa frase la marcó. Por primera vez comprendió que su fe no debía estar en el silencio ni en las paredes del convento, sino en su propia voz. Los días siguientes, Magdalena y don Genaro comenzaron a reunirse en secreto. Una mañana, él la llevó a un corral apartado en la parte trasera del pueblo. Allí, sacó una caja de madera envuelta en cuero viejo. Adentro había fotos, cartas, mapas y una medalla. «No fui solo un comerciante, fui mensajero de Villa. Llevé documentos, escondí heridos, guardé secretos que la historia nunca contará», dijo con firmeza. Le mostró una foto, Villa con una familia humilde. «Esa niña era mi hija. Se llamaba Clara. Tenía tu edad cuando 3 soldados federales la violaron. Nadie hizo nada. Pero Villa sí. A los 3 días ese coronel desapareció. Desde entonces, él me prometió que mientras viviera, ninguna mujer sufriría sin que él se enterara». Magdalena sintió un escalofrío, no de miedo, sino de justicia. «¿Dónde está él ahora?», preguntó. «No lo sé, pero sé cómo encontrarlo. Hay un molino abandonado al norte, un punto secreto. Si alguien llega con la carta y con la verdad en el pecho, él manda a buscar». El aire se llenó de tensión. Magdalena sabía lo que significaba. Si Villa existía, si de verdad podía llegar, no sería solo su salvación, sino la de todo San Jacinto. Pero justo en ese instante, algo rompió el momento. Entre las cercas del corral, una rama crujió, una sombra se movió, y de repente, un grito. «¡Alto ahí!». Un soldado apareció con un rifle apuntando. No estaba solo. Tras él surgieron más hombres armados. El coronel Vargas ya sabía todo. Magdalena retrocedió de golpe. El mapa cayó al suelo, la carta voló con el viento. Don Genaro se lanzó hacia los arbustos, tratando de rescatar la caja de documentos. Un disparo silbó junto a su cabeza. Otro se estrelló contra el tronco de un árbol seco. El corazón de Magdalena latía como un tambor de guerra. No pensó, no miró atrás. Solo corrió. Y mientras los disparos retumbaban en los campos de San Jacinto, una cosa quedaba clara: la esperanza ya no se podía detener. Magdalena no dudó. Apenas escuchó la orden de correr hacia la vereda de los burros, sus piernas se adelantaron a su mente. Atravesó un corral improvisado, saltó con torpeza una cerca rota y cayó de rodillas al otro lado. La tierra dura le arañaba las manos, pero no se detuvo. Respiraba como si le faltara aire, con el pecho en llamas, mientras la prisa le arrancaba el velo que terminó perdido entre la maleza. El sol descendía, tiñendo todo de un naranja que se mezclaba con el humo de los disparos. Desde lo alto de la colina, el coronel Ramiro Vargas observaba cada movimiento. En su rostro no había ira ni rabia, solo un gesto retorcido de satisfacción. Para él no era una persecución, era una cacería. Y como un depredador convencido de su dominio, ordenó con voz grave: «Atrápenlos vivos. A ella quiero verla con los ojos en el suelo». Mientras tanto, en la vereda, un niño esperaba. Apenas tendría 10 años,
con zapatos rotos y una vieja manta colgando de su hombro. Era Esteban, el mismo que todavía creía que Magdalena era una santa. Había llegado allí porque don Genaro le dio la instrucción de no moverse, de aguardar. Cuando vio salir a Magdalena entre los árboles, cubierta de barro y con los ojos encendidos como brasas, no sintió miedo, sonrió. Con la inocencia intacta, le preguntó como si fuera una tarde cualquiera: «¿Subimos, hermana?». Magdalena no respondió con palabras, lo abrazó fuerte, lo levantó y lo colocó sobre la mula. Luego montó detrás de él y azotó las riendas. El animal partió al galope como si entendiera la urgencia. Segundos después apareció don Genaro, cojeando, con la pierna ensangrentada y la caja firmemente sujeta bajo el brazo. Apenas alcanzó a subirse a un burro prestado y gritó: «Al molino, sigan la quebrada, no miren atrás». Nadie volteó. No podían, porque el polvo que levantaban los caballos del coronel ya estaba cerca, demasiado cerca. Durante 1 hora cabalgaron entre piedras, zarzas y espinas. El monte les rasguñaba la piel, las sombras se alargaban y el miedo golpeaba como un tambor en sus pechos. Pero no todo era miedo. En Magdalena comenzaba a nacer algo nuevo, un pulso desconocido, una fuerza que le empujaba a resistir, el instinto de luchar, la necesidad de vivir, el fuego de no volver a callar. Cuando por fin alcanzaron el molino viejo, la luna ya estaba alta. La construcción estaba abandonada, con muros en ruinas y un techo casi destruido. Pero escondida la parte trasera aún quedaba una puerta secreta. Don Genaro bajó primero, forzó la trampilla y reveló un pequeño refugio, una lámpara encendida, una mesa de madera y un hombre durmiendo en un catre. Al verlo, Genaro silbó 3 veces. El hombre despertó sobresaltado, tomó un cuchillo y luego, al reconocerlo, sonrió. «¿Eres tú, Genaro?». «Sí», respondió con firmeza, «y traigo una historia que debe llegar a él con urgencia». El mensajero los hizo pasar, les ofreció agua, pan y una manta para el niño. Magdalena se dejó caer en un rincón. No temblaba de frío, temblaba por lo que había sobrevivido y por lo que aún sabía que venía. El mensajero recibió la carta y el mapa. Miró a Magdalena y preguntó: «¿Quién es ella?». Don Genaro respondió con voz grave, clara, con un respeto que nunca antes le había mostrado a nadie: «Ella es Magdalena, y su voz es la de todas». El hombre asintió, guardó la carta, montó su caballo y partió rumbo al norte. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Magdalena juntó las manos y cerró los ojos. No pidió permiso, no pidió clemencia, pidió justicia. Los días en el molino pasaban lentos, filosos, como cuchillas. Magdalena dormía apenas, siempre con un ojo abierto. Don Genaro, con la pierna vendada, pasaba las noches afilando un cuchillo que ya no tenía filo. Y el niño Esteban, cada tarde, preguntaba lo mismo: «¿Y si no viene?». Nadie respondía. Nadie quería poner en voz alta ese temor que pesaba como una losa. ¿Y si Villa no era más que una leyenda? Entonces, una mañana, el suelo tembló. Primero fue un rumor lejano, después un estruendo. No era un galope aislado, eran muchos. Decenas. Las aves levantaron vuelo, los perros ladraron como si reconocieran algo antiguo, algo inevitable. Magdalena se asomó por la ventana rota y lo vio. Una columna de jinetes avanzaba con firmeza. Al frente, montado en un caballo oscuro como la noche, venía él, Pancho Villa. Su sombrero ancho, las cartucheras cruzadas en el pecho, el bigote espeso y una mirada tan fuerte que no necesitaba palabras. Villa desmontó sin decir nada. Caminó con paso firme sobre la tierra seca y se plantó frente a Magdalena. Nadie respiraba. El aire se volvió espeso, como si hasta el campo entendiera que algo trascendental estaba ocurriendo. Magdalena no lloró, no se arrodilló. Se puso de pie y lo miró directo. Sacó un pequeño pañuelo bordado con hilo rojo y se lo ofreció. «Esto es lo único que no me quitaron. Y esto es lo único que necesito para creer». Villa lo tomó, lo guardó en su chaqueta y se volvió a sus hombres. «El pueblo de San Jacinto tiene una deuda. Y vamos a saldarla». La noticia corrió como fuego. En San Jacinto, los hombres cerraban sus tiendas, las mujeres se persignaban y los niños se escondían detrás de las faldas. En el centro de la plaza, sobre un caballo blanco, aguardaba el coronel Ramiro Vargas. Con un puro en la boca y una sonrisa de desprecio, lanzó su desafío. «¿Así que viniste, bandido? ¿Vienes a salvar a una monjita sucia? Aquí mando yo».
Villa bajó del caballo con calma. Mostró el pañuelo rojo ante todos y dijo: «Este pedazo de tela vale más que tu rango, tu ejército y tu vida». El coronel rió con sarcasmo. «¿Y qué piensas hacer, Francisco? ¿Dispararme frente a este pueblo de cobardes?». Villa dio un paso adelante, sin gritar, con voz grave y clara: «Yo no disparo por rabia ni por venganza. Disparo por las que callan». Entonces sacó su revólver. Apuntó directo al pecho del coronel y disparó. El estampido recorrió todo San Jacinto. Vargas cayó en seco, con los ojos abiertos y la boca muda. Nadie se movió. Los soldados quedaron inmóviles. El pueblo entero guardó un silencio nuevo, un silencio que pesaba, pero no de miedo, sino de justicia. Villa se inclinó, arrancó del bolsillo del coronel un anillo de oro y lo arrojó a los pies de Magdalena. «Para que nunca olvides que vales más que esto». Luego montó su caballo y se marchó con sus hombres, perdiéndose en el horizonte como un relámpago. Magdalena recogió el anillo, lo guardó junto al pañuelo rojo y levantó la mirada al cielo. Lo que sintió no fue alivio, fue libertad. El cuerpo del coronel quedó tendido en el polvo. Sus soldados no se acercaron, no por respeto, sino por miedo. Lo que Villa dejó no fue caos ni sangre. Fue un silencio distinto, un silencio que hablaba. Magdalena no se acercó al cadáver. Lo observó desde lejos, con el pañuelo rojo en una mano y el anillo en la otra. Entendió que el disparo no fue solo por ella. Fue por todas las mujeres que alguna vez callaron, fueron humilladas o quedaron en el olvido. Y entonces, sin que nadie lo ordenara, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Nadie las tocó, pero retumbaron con fuerza. Una a una, las mujeres del pueblo salieron de sus casas. Juana, la monja que antes desvió la mirada. Rosalía, la curandera. Antonia, la viuda del carnicero. Todas caminaban hacia la plaza. Magdalena no habló, pero sus ojos lo dijeron todo. Ya pasó, no se olvida y no se repetirá. Don Genaro llegó cojeando, cargando la caja de los recuerdos. Miró el cadáver del coronel y escupió al suelo. Con voz ronca gritó: «El miedo ha muerto». Y como si ese grito rompiera una maldición, la gente comenzó a hablar. Historias de dolor guardadas por años comenzaron a salir. A mí también me tocó. Mi hermana murió en silencio. Mi hija vivió escondida. Cada voz se unía a otra, como un coro de memoria. El niño Esteban corrió hacia Magdalena, le tomó la mano y preguntó con inocencia: «¿Ahora sí puedes cantar?». Magdalena lo miró en silencio. No respondió con palabras, solo lo abrazó, porque sabía que su canto todavía estaba sanando y que había heridas que no se curan con frases apresuradas. En ese instante, el padre Justino salió del templo. Al ver la escena, no pudo sostener la mirada. Bajó la cabeza, pero no por cobardía, sino por vergüenza. Caminó hacia ella, le tomó la mano con respeto y murmuró: «Perdón por no haber hablado, perdón por no haber escuchado». Ella no lo rechazó. No dijo nada, porque el perdón no siempre necesita discursos, a veces solo exige verdad. El cuerpo del coronel Ramiro Vargas fue llevado hasta el cuartel. No hubo funeral, no hubo honores militares ni plegarias. No hubo lágrimas. Solo tierra, silencio y olvido. Al final del día, cuando el sol se escondía tras los cerros, Magdalena caminó sola hacia la cruz de la colina, el mismo lugar donde alguna vez gritó y nadie la escuchó. Ahora estaba firme, serena. Sacó el anillo de oro, lo colocó sobre una piedra y lo cubrió con el pañuelo bordado. «Esto no es un trofeo», murmuró. «Es un recordatorio de lo que fui, y de lo que no volveré a ser». El viento sopló, la cruz crujió y las nubes se abrieron. Por primera vez en mucho tiempo, el cielo estaba despejado. Aunque la historia de Magdalena no aparecería en libros ni sería cantada en corridos de cantina, las mujeres del pueblo la llevarían en la sangre. Porque una sola voz, cuando se atreve, puede derribar ejércitos. Y porque un disparo, cuando nace de la justicia, no destruye, libera. Las semanas pasaron y San Jacinto comenzó a transformarse. La plaza volvió a llenarse de colores, de risas de niños, de panés recién horneados. Las mujeres caminaban con la frente en alto. El nombre del coronel Ramiro Vargas se borraba como un mal sueño que la luz del amanecer desterró para siempre. Pero Magdalena ya no estaba allí. Una mañana, antes de que el sol saliera, partió con una bolsa de tela al hombro y un crucifijo sencillo en el cuello.
No avisó, no pidió permiso. Solo dejó una nota en el altar del convento: no me voy para huir. Me voy para sembrar algo nuevo. Donde hubo miedo, quiero dejar luz. Viajó por días en caminos de tierra. Pasó por pueblos pequeños donde la pobreza hablaba más fuerte que la esperanza. Pero también vio niñas descalzas corriendo libres, ancianas que rezaban con fe intacta y madres vendiendo dulces con dignidad. En uno de esos pueblos, al pie de una montaña polvorienta, encontró una vieja casa abandonada. El techo estaba hundido, las paredes agrietadas, las ventanas vacías. Pero al entrar, sintió algo distinto. No era un silencio opresivo, era un silencio que resistía, como ella. Guardó su velo en una caja de madera, limpió el polvo, barrió los rincones y colocó flores silvestres en un frasco vacío. Allí, en ese rincón olvidado, comenzó algo nuevo. Los primeros en llegar fueron 3 hermanitos flacos y sucios de tierra, después una niña muda que se comunicaba con gestos, luego una viuda joven que no sabía leer, pero bordaba como si tejiera historias. Sin anuncios, sin campanas, la casa de Magdalena se convirtió en refugio. No era escuela, no era convento, no era orfanato. Era un lugar donde las mujeres quebradas encontraban de nuevo el camino. Magdalena nunca hablaba de su pasado. No se presentaba como víctima, ni como santa. Enseñaba a coser, a leer, a escribir, pero sobre todo, enseñaba a mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Porque a veces enseñar a mirar es más poderoso que contar lo vivido. Un día, mientras bordaba bajo un árbol, apareció Esteban, el niño que un día la llamó santa. Venía montado en un burro, con libros bajo el brazo. «Te encontré», dijo sonriente. Don Genaro me dio este mapa y me dijo que si alguna vez necesitaba volver a creer, te buscara. Magdalena lo abrazó. Ya no era un niño frágil. Preguntó con picardía: «¿Tú eres una santa de verdad?» Ella rió. «No, Esteban, solo soy una mujer que aprendió a no callar». El niño notó el crucifijo en su cuello. Ella se lo quitó. «No es como los de antes. Me lo regaló una niña que no podía hablar». No dijo nada, pero al ponérmelo me dio el regalo más fuerte de mi vida. Esteban pensó un momento y respondió: «Deberías vestirte de blanco, como las santas de las estampitas». Magdalena lo miró, y por primera vez en años quiso hacerlo. Esa tarde abrió una caja antigua y encontró un vestido blanco de lino, sencillo, limpio. Se lo puso no para misa, no para un entierro, se lo puso para la vida. Cuando salió, las niñas la miraron sorprendidas. Una murmuró: «Parece un ángel». Magdalena sonrió y dijo firme: «No soy un ángel. Soy una mujer que sobrevivió, y ahora quiero que ustedes aprendan a volar». Desde ese día, no bordó con hilos de dolor, enseñó a tejer alas. Los años pasaron. La casa se convirtió en un santuario sin altar, donde las cicatrices eran reconocidas, pero no adoradas. Los vecinos la llamaban la casa del silencio que sanó, porque allí nadie tenía que gritar para ser escuchado. Magdalena ya peinaba canas. Vestía siempre de blanco, no por pureza, sino porque entendió que el blanco no es ausencia de dolor, sino la suma de todas las heridas superadas. Un día, una niña de 11 años tocó su puerta con un cuaderno en la mano. «¿Aquí enseñan a no tener miedo?», preguntó tímidamente. Magdalena sonrió. «Aquí aprendemos a mirarlo de frente». Esa noche, junto al fuego, la niña preguntó: «¿Y tú qué hiciste cuando tuviste miedo?». Magdalena la miró y comenzó a contar todo: el convento, la persecución, el coronel, don Genaro, el pañuelo rojo y Pancho Villa. No adornó, no ocultó, solo habló con verdad. La niña escuchó atenta y murmuró: «Tú eres mi historia favorita». Magdalena entendió entonces que su verdad era más sagrada que cualquier altar. Tiempo después, don Genaro regresó anciano, más encorvado pero con los ojos vivos. Sacó una caja pequeña con un cuaderno de tapas de cuero, Crónicas de Magdalena, por Francisco Villa. «Lo escribió él», dijo Genaro, «no para la prensa, sino para que supieras que nunca te olvidó». Magdalena lo abrazó y lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Supo que su voz había quedado. Los años siguieron y un día el pueblo organizó un encuentro. Mujeres de todas partes llegaron, algunas con hijos, otras solas, otras aún rotas. Formaron un círculo y cada una dejó en el centro un objeto: cartas, fotos, anillos, prendas. Magdalena se puso de pie, vestida de blanco, con una flor roja en el cabello y declaró:
Esta historia no es mía, es nuestra. Y mientras una sola mujer siga callando por miedo, yo seguiré contando. Porque Villa me enseñó que la justicia no siempre lleva uniforme. A veces tiene trenzas, cicatrices y nombre de mujer. Cuando el sol se escondía, una niña pequeña le entregó un papel doblado. Magdalena lo abrió, solo 3 palabras escritas con letra temblorosa: yo también hablo. Magdalena sonrió, cerró los ojos y supo que la semilla había brotado. Así termina esta historia. Una historia de dolor, sí, pero también de justicia. Si esta voz tocó tu corazón, escribe en los comentarios: yo también hablo. Y comparte este relato con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo capítulo de Voces del Norte.